Bueno, en este encuentro vamos a hablar, voy a hablar sobre Carlos Marx. Carlos Marx es un filósofo alemán eh, profundamente crítico al sistema capitalista. Fue de los fundadores de la primera internacional comunista. Es importante destacar que hacia 1850, 1848 hubo una serie de revoluciones, toma de ciudades, muchos disturbios en Europa. La primera internacional a partir de ahí empieza y se plantea construyamos un mundo mejor. ¿Sí? Marx es uno de los pensadores de esta propuesta que hay que salir del capitalismo. Así como David Ricardo fue un profundo y ferviente defensor de los intereses de la burguesía en contra de la todavía importante clase latifundista, feudal, terrateniente, esos resabios del feudalismo que todavía dominaban. ¿Sí? Mientras Ricardo nos planteaba eso, Marx dice, el capitalismo es malo, lo que hace la burguesía es explotar a los trabajadores y defiende directamente los intereses de la clase obrera, que él denomina proletariado porque son los dueños solo de sí mismos y sus hijos, de su trabajo. Este proletariado es al que Marx defiende, ¿sí? En contra de los intereses de la burguesía. Su postura es claramente militante anticapitalista, razón por la cual ha sido criticado bastante fuertemente, inclusive denostado, dejado de lado en el estudio de la ciencia como economía. Acá nosotros no vamos a discutir a Marx político, vamos a estudiar el pensamiento marxista de cómo analiza el funcionamiento del capitalismo. Es importante ver que nos destaca Marx que el capitalismo es un producto histórico, no es lo natural. Los clásicos dicen que el capitalismo es lo natural, que todas las regulaciones de la sociedad previa, del mercantilismo, que se podía hacer, que no se podía hacer, que se podía comerciar, que no se podía comerciar, están más. Si dejamos las cosas libradas, viene lo natural. Si dejamos, Smith dice directamente que el intercambio está en la naturaleza humana. ¿Sí? O sea, ellos ven al capitalismo, los clásicos, los ingleses, ven al capitalismo como lo natural, está en la naturaleza humana. Mientras que Marx, ¿qué nos dice? Escribió esto en 1860, 50 años después de los escritos de Ricardo. ¿Qué nos dice Marx? No, el capitalismo natural nada. Es un producto histórico, hubo una sociedad esclavista, hubo una sociedad feudal, y después, producto de la evolución, los conflictos de clases y pipipi, llegamos al capitalismo. Y después vendrá otro sistema, pero esto no es el fin de la historia ni está dado por la naturaleza humana, es el producto de la historia, y la historia podrá producir otro modo de producción probablemente mejor que el capitalismo. Marx subtitula a su libro, al libro El Capital, que es el principal de teoría económica, lo subtitula Crítica a la economía política. ¿Qué nos quiere decir con eso? Bueno, la teoría económica mira las relaciones
económicas, dinero de por medio. Eh, Mientras que lo que nos plantea Marx es, muchachos, para entender la economía, para entender cómo funciona, cómo se organiza una sociedad para producir y para intercambiar esa producción y cómo es que alguien se apropia de esto, eh, tenemos que ampliar el horizonte y ver las relaciones estrictamente económicas, no alcanza. Para entender la sociedad tenemos que incorporar variables políticas, sociológicas, y que esos son, para los economistas, son extraeconómicos. ¿Sí? Lo que dice Marx, lo que quiere decir Marx con eso de crítica de la economía política, es que para entender esta sociedad tenemos que mirarla, analizarla desde una gran ciencia social que incluya todas estas ciencias, y la economía no puede ser entendida como una parte separada del todo, así como un médico no nos puede explicar cómo funciona una mano sin incorporar el resto del cuerpo, la economía es lo mismo. El ejemplo más típico, ¿sí? Es el salario. El salario es indudable, es innegable, todas las escuelas económicas, todos los pensamientos nos van a decir que es una de las variables clave de la economía, porque el trabajo es un factor clave de la economía, ¿sí? Y su precio es el salario. Ahora bien, ¿cómo se determina el salario? Los clásicos miraban, bueno, la alimentación, la historia. Marx dice, bueno, además de todo eso, esto es y de su costo de producción como mercancía, lo que ya vamos a venir, esto está la lucha de clases. ¿Cómo la lucha de clases? Sí, lo que el proletariado pueda obtener como mejora en su disputa con la burguesía es parte del salario. Ahora bien, estamos metiendo como un determinante de un factor económico principal, un factor que la disputa de clases, la organización gremial que permita incrementar los salarios o no, eso en la teoría económica tradicional está fuera. Marx, con la crítica a la economía política, nos está diciendo todo esto es parte de la gran ciencia social. El otro punto, ¿sí?, es la validez de las leyes. Como les decía recién, Marx no observa el capitalismo como algo natural, es el producto de la historia, ¿sí? Entonces, y no todas las sociedades arribaron al capitalismo del mismo modo. Pero bueno, ya ahora prácticamente todo el planeta está inserto en el modo de producción capitalista. Pero bien, no es lo natural. No se llegó acá porque sí, se llegó fruto de una evolución histórica. Y cada modo de producción, cada etapa histórica con su organización para la producción y distribución de los bienes, tiene unas leyes de relación distintas. Lo que vale en el capitalismo no necesariamente vale en el feudalismo o en una sociedad posterior, como él decía que vamos a ir al socialismo. El punto es, las leyes económicas no son leyes universales válidas en todo momento y lugar. Las leyes económicas valen en determinado modo de producción. Cuando intentamos analizar las sociedades latinoamericanas nos encontramos claramente con que los textos económicos importados dejan mucho que desear a la hora de explicar cómo es que funciona nuestro país. Bueno, y por último, eh, ¿por qué el dinero? ¿Sí? ¿Por qué empieza con el dinero? Así como Smith empieza toda su eh, explicación del origen de la riqueza de las naciones, con la división del trabajo y la explosión productiva que genera la industrialización, es para él
la gran explicación del origen de la riqueza, para Marx, la gran explicación de cómo es que funcionan nuestras sociedades capitalistas es el dinero, ¿sí? Esta mercancía especial, ¿sí? Porque el dinero es una mercancía, pero no es una mercancía más, porque se comporta de otras maneras. Y el comportamiento de esta mercancía hace que sea uno de los, sea el objeto primario para el análisis. Los burgueses, cuando buscan ganancia, ¿qué buscan? ¿Bienes? No, buscan dinero. Buscan realizar su ganancia en dinero. ¿Sí? Bueno, seguimos en la próxima.